Profesor, el segundo tiempo contra Argentina dejó una imagen preocupante. A falta de mucho tiempo, se le vio a Gareca sentado, sin respuesta, como derrotado. ¿Es normal que en esa condición haya pensado en dejar la selección? Bueno, en realidad cuando suceden este tipo de situaciones en los partidos, porque no solamente fue el partido con Argentina, sino ya en el partido con Chile habíamos tenido también este mismo problema en la parte técnica, con los jugadores, lógicamente, con el equipo. Eh, hay una cierta desazón, eh, a mí me ha pasado muchas veces, a otros técnicos también he visto que se da, que haya decidido o haya tomado la decisión de salir, eso queda en un plano totalmente secundario, porque lo único que yo les quiero decir en este momento es que Ricardo Gareca continúa al frente de la selección. Continúa porque tiene la fortaleza, porque tiene la capacidad, porque tiene el apoyo nuestro, pero por sobre todo porque tiene el apoyo de los jugadores también. Eso es muy importante, eso es más que importante. Y yo particularmente estoy más que convencido que la persona idónea en este momento tan difícil que estamos pasando, en este momento duro, para sacar adelante a la selección peruana del bache en que hemos caído, la persona idónea, insisto, es Ricardo Gareca. Juan Carlos, ¿tuviste ocasión de conversar con Ricardo Gareca? ¿Consideras que es un momento de quiebre para hacer cambios que nos permitan aspirar a retomar el rumbo en estas eliminatorias? Mira, con Ricardo hemos conversado la semana pasada. Hemos conversado mucho, largo. Eh, Lógicamente como corresponde en mi posición y como corresponde también en la posición de Ricardo. No es, a ver, ¿qué significa hacer cambios? ¿Vas a cambiar jugadores? ¿Vas a cambiar a todo el equipo? ¿Vas a decir que tal o cual jugador ya no sirve para la selección? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros en este momento estamos pensando, con este momento de quiebre que se habla. No es la primera vez que hemos pasado por esta situación, no es la primera vez. Hemos pasado al comienzo de la eliminatoria pasada momentos muy duros, tan iguales como este, muy similares también a este. Y tuvimos la fortuna de revertir, tuvimos la capacidad, Ricardo tuvo la capacidad con el cuerpo técnico de revertir esta situación. Y ahora también hay que revertirla. Tenemos un tiempo prudencial de acá a marzo. Y Ricardo es el que tiene que tomar decisiones en ese sentido. Y lo que queda muy claro es que las decisiones que tome Ricardo van a tener todo nuestro apoyo, el apoyo total de la Federación Peruana de Fútbol, y lógicamente de la parte de la dirección deportiva a la cual yo comando. Pero acá todos estamos en lo mismo y pensamos que Ricardo es la persona, insisto, idónea para cambiar todo lo malo que hemos hecho hasta ahora, para cambiar todas estas actuaciones que hemos tenido de un mes para otro. Porque si ustedes analizan, jugamos un partido correcto contra Paraguay. Jugamos un muy buen partido contra Brasil, pero contra Chile y contra Argentina sí hemos tenido actuaciones que están muy lejos de lo que todos nosotros esperábamos, principalmente Ricardo, sin lugar a dudas, principalmente el técnico. Entonces, ahora Ricardo seguramente con el tiempo que hay, con la prudencia que se requiere y con la sabiduría para estos momentos, él va a tomar decisiones y las decisiones que él tome, nosotros vamos a apoyarlo 100%. En los últimos días se han emitido distintas versiones sobre discrepancias con una supuesta iniciativa de Juan Comínguez respecto al rol de los jugadores de la selección peruana en la situación política que atravesaba el país previo al partido con Chile. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Como cabeza del área deportiva, ¿respalda el trabajo que viene desarrollando el coach de la selección? El coach de la selección, como mucha gente que trabaja dentro del cuerpo auxiliar
de la Federación Peruana de Fútbol, hay un cuerpo técnico y un cuerpo auxiliar. El psicólogo y el coach forman parte de ese cuerpo auxiliar que compete a la dirección técnica, al técnico de la selección. Se han comentado muchas cosas. Yo no he tomado todavía, no he tenido la posibilidad de hablar sobre este tema con Ricardo, porque he estado más preocupado en otras cosas y ustedes entenderán. Hay otras cosas para mí que eran mucho más importantes y que teníamos que solucionarlas y gracias a Dios las hemos solucionado. Pero este tema lógicamente se va a tener que tratar más adelante con Ricardo, con el cuerpo técnico, con la tranquilidad que se requiere. Que ha habido, sí hubo una reunión que creo que fue un poco desprolija, no fue la mejor manera en que se pudo llevar esta reunión a cabo, pero acá tenemos que dejar muy en claro algo. Creo que es Kevin el que me hace esta pregunta. Tenemos que dejar muy en claro. La selección no ha perdido porque puede haber habido esta reunión, mala o buena, donde quizás se trataron de temas eminentemente políticos que no le compete al grupo de la selección. En la selección, en la federación, nadie va a prohibir a ninguna persona de la federación que tenga ideales políticos. Pero eso es una cosa personal, ese es un tema eminentemente personal. Cuando ya pensamos que podemos involucrar a la selección en esto, y no sería la primera vez, yo he visto esto mucho en otros políticos, si se ha querido hacer esto, eso está mal, y se van a tomar decisiones al respecto. Pero en este momento, insisto, primero que no perdimos por eso, perdimos porque jugamos mal, y eso hay que, lo ha dicho Ricardo hasta la saciedad, hemos bajado mucho nuestro rendimiento, y no por esta bendita reunión que se puede haber dado previo al partido con Chile. Y los temas eminentemente políticos, uno es libre de decir las cosas individualmente, a nivel grupal no, Entonces nosotros estamos muy apenados, yo estoy muy apenado, y esto hablo a título personal, de lo que ha pasado el Perú con todos estos últimos acontecimientos. Y hemos tenido que llegar a la desgracia de que han fallecido dos chicos en la plenitud de su juventud, empezando a vivir. Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes para saber cómo expresarnos en esos momentos previo a los partidos. Cuando digo nosotros los que estamos dentro de la elección. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y que nosotros después lo vamos a tocar este tema con la importancia que tiene, sí, pero yo hasta este momento he estado ocupado en otras cosas y ahora estoy más tranquilo y veremos este caso como algunos otros que ameritan verse. Mucho se ha hablado sobre el juego del equipo con la Padula. ¿Cómo toma usted todas estas especulaciones? A ver, acá hay un tema que de una vez por todas hay que tocarlo y no se da con... Y lo que voy a tratar no es un tema eminentemente o específicamente de la Padula. La Padula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, como un tipo con una sencillez sobre todos, un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto, yo he estado viniendo poco por este tema de los protocolos, pero he visto cómo ha sido el trato para con él, de él para con el grupo, pero acá tenemos una costumbre poco sana, que es que queremos hacer ídolos antes de jugar, y no es el caso de Gianluca, porque Gianluca nos va a servir y una barbaridad, nos va a servir y mucho, por lo que hemos visto y Ricardo está convencido de eso. Lógicamente hay que llevar poco a poco, a él le ha tocado la mala fortuna de que entró en un partido que jugamos muy mal contra Chile y empezó en otro partido que jugamos igual de mal contra Argentina. Entonces, este es un deporte colectivo, no es un deporte individual. Pero ya debemos dejar de pensar que las soluciones siempre están entre los que no juegan.
Y cuando las cosas no vienen bien, le echamos la culpa al resto y decimos, ay, que no le da pelota. Eso es un folclore ya que tenemos que dejar de lado. Tenemos que dejar totalmente de lado eso. Simplemente Gianluca hizo lo que tuvo que hacer, no pudo hacer más, pero el equipo, como equipo, no está rindiendo estos 2 últimos partidos. Hay que ver que un equipo se hace a partir también de actuaciones individuales, y hay muchos que están muy por debajo del rendimiento que normalmente les conocemos. ¿Habrá microciclos con jugadores locales o están evaluando jugar algún amistoso con futbolistas de la Liga 1, ya que no se podrán venir extranjeros al no haber fecha FIFA hasta marzo? Bueno, tú, con lo que me dices, al final de tu pregunta está la respuesta. No hay fechas FIFA. Al no haber fechas FIFA, tú no puedes jugar partidos amistosos. ¿Con quién juegas partidos amistosos si no hay fecha FIFA? Y en este momento no se ha evaluado, o hasta este momento no se ha evaluado hacer esto que se llaman microciclos con los jugadores de acá locales. Hay que ver ahora cómo se reinicia el torneo. Está todavía terminando el torneo de la Liga 1. Hay que ver cuándo se reinicia, cómo se va a jugar el próximo año, si ya van a poder viajar los equipos y ser locales en sus respectivas sedes. Entonces no nos adelantemos a eso, pero hasta este momento no se ha tocado ese tema. Muchas selecciones que están teniendo éxito tienen una base importante de jugadores de la sub-23, Ecuador y Argentina, por ejemplo. En nuestro caso, no hemos logrado utilizar a jugadores potenciales que colaboren con el recambio generacional. ¿Siente que esto puede estar afectando el rendimiento del equipo? A ver, Argentina siempre tiene, es una máquina de hacer jugadores junto con Brasil. Brasil, Uruguay y Argentina tienen un potencial enorme porque tienen un trabajo de base extraordinario. Tienen un trabajo de menores que sale de sus clubes, y que se ve en las selecciones, cómo las forman, cómo las hacen. No te olvides, no se olviden que Ecuador no clasificó al anterior mundial. Ahora tuvo un muy buen trabajo en menores. Ecuador trabaja mucho mejor que nosotros en menores, ojo con eso. Y en este momento están teniendo resultado. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento de la selección actual. El rendimiento de la selección nuestra, en nuestra selección no juegan. ¿Quiénes son los que son mayores? Son Jefferson y Paolo y Jefferson. Y nos ha faltado estos 2 jugadores y se ha resquebrajado mucho el rendimiento de este equipo. Hay que tener mucho cuidado cuando se toca estos temas de que porque no ha habido un recambio generacional, cuando vemos que la generación actual tiene todavía inclusive algunos de ellos para jugar otra eliminatoria más. El problema no pasa por ahí. El problema yo creo que está pasando por nuestra cabecita. La cabecita de algunos jugadores posiblemente no estén nuevamente metidos en lo que estuvimos imbuidos en la anterior eliminatoria. El hecho a veces de que piensen que ya somos mundialistas nos lleva a pensar en otras cosas, en cosas estrambóticas, en cosas fuera del fútbol, y eso hace que salgamos de lo que es nuestra esencia. Y creo que si recuperamos nosotros la humildad, si recuperamos nosotros ese espíritu que tuvo este grupo de jugadores de estar unidos y que el nosotros siempre estuvo por encima del yo y debemos dejar de pensar ya en individualidades que nos pueden salvar, el camino va a estar bien encaminado. Y con Ricardo, que conoce perfectamente a este grupo, él sé que va a tomar las decisiones correctas, sabemos que va a tomar las decisiones correctas para encauzar esto. Lo vamos a hacer bien, no se preocupen. ¿Por qué he querido hacer una conferencia? Primero que nada, porque no puedo hacer una entrevista como me han pedido ahora, decenas de periodistas para hacerlas individualmente. Entonces,
Hablamos con Nico, mi jefe de prensa, nuestro jefe de prensa de selección, y le dije, vamos a hacer una conferencia para responder a todas las preguntas. Entonces, yo lo que quiero dar es un mensaje de tranquilidad. Estamos nosotros por el mismo objetivo, estamos por el camino que necesitamos. Nos hemos desviado un poco del camino que nosotros habíamos previsto desde un comienzo. Entonces, esto es simplemente dar un empujoncito. Vamos a darle ese empujoncito para volver a retomar las cosas. Si algunos no quieren encauzarse en ese camino, bien, seguramente van a venir cambios. Pero este es un momento en que tenemos que pensar todo. ¿Qué cambios tenemos como para hacer? No hay muchos cambios para hacer. Entonces, hay que ir de a poco y hay que dejar, sobre todo, trabajar al técnico de la selección. Hay que dejar trabajar al líder de este grupo de jugadores que tantas alegrías nos dieron hasta no hace mucho. No olvidemos eso. No somos otro grupo, no somos otro equipo. No. Somos el mismo equipo. Simplemente algunos están quizá con los pies un poquito fuera de la tierra y hay que volver a ubicarnos. Todos tenemos que volver a ubicarnos, todos encaucemos el camino, me refiero a la parte deportiva, y van a ver cómo esto lo tenemos que manejar de una mejor manera. Lo que tenemos que hacer ahora es muy simple, es prácticamente empezar de cero. Y cada 2 fechas que juguemos en las próximas eliminatorias, tanto en marzo como antes de la Copa América, hay que ver cómo terminamos. Estar cerca del 5º lugar, cerca del 4º lugar. Si nosotros no perdemos de vista, no estamos muy lejos de eso, nosotros tenemos que seguir luchando, tan igual como fue en la anterior eliminatoria, y al final logramos el gran objetivo que fue clasificar a Rusia. Juan Carlos, desde la parte deportiva, ¿usted cree que el trabajo en menores del torneo local incide directamente en el recambio de la selección? ¿Cómo cambiarlo? Jugando torneos, y no estamos jugando torneos. Yo estoy un poco fuera ahorita del trabajo de menores, pero eso no me impide, al ser director deportivo de la federación, decir que la solución para nosotros siempre, desde un primer momento, ha sido que los equipos profesionales, tanto de primera como de segunda, tienen que tener la obligatoriedad de tener sub-17 y sub-20, y luego un torneo de reserva también. Ese para mí es la solución a la que podemos llegar para que realmente tengamos un universo tal que nos permitamos tener también más posibilidad de que el universo de la selección crezca. Si crece el universo de selección para los clubes, y si crece el universo de selección para los clubes, crece también el universo para la selección nacional. Entonces, ahora, hemos tenido la mala fortuna realmente de vivir esta pandemia que nos ha afectado en todo sentido, y sobre todo ha afectado el trabajo de menores. Y Dios quiera que lo podamos o que se pueda retomar el próximo año. Desde tu ubicación y en lo que corresponde a tu labor, ¿qué medidas se van a tomar que involucre a mejorar lo que viene en marzo? ¿Hay algo que te ha pedido o que salga de tu iniciativa directamente? Bueno, sí, hay cosas que yo no las puedo comentar en este momento, Eduard. Hay cosas que hemos conversado con Ricardo y como tú comprenderás o como ustedes comprenderán, son cosas que no se pueden hacer públicas, sobre todo en este momento. Y si alguien las tiene que hacer públicas cuando llegue el momento es Ricardo. Y yo tengo una posición tal que lo que tengo que hacer es, primero que nada, tranquilizar un poco las aguas en la parte eminentemente deportiva, tranquilizarlo a Ricardo en el sentido de que acá no hay eso de que yo lo apoyo, esas cosas para mí no van. El técnico tiene nuestro apoyo desde hace tiempo y tiene el apoyo de toda la federación desde hace mucho tiempo. El trabajo que viene haciendo Ricardo es un trabajo que se avala por sí solo y no necesitamos nosotros estar con este tipo de apoyos morales. Simplemente tenemos que entender que si es lo que decía hace poco, Eduard, si Ricardo toma la iniciativa de
de hacer cambios dentro o de la estructura del equipo o de algunas cosas que se necesiten cambiar fuera de él, fuera del equipo, él tiene toda la potestad para hacerlo y sobre todo tiene el apoyo incondicional de todos nosotros en la federación, de toda la gente de la federación. Me gustaría saber cómo ingresó el hijo del señor Agustín Lozano a una zona prohibida por protocolo y llegó hasta el corazón de la delegación argentina. Sin embargo, se le negó esa posibilidad a Christopher González y Renato Tapia, que querían al menos ir al estadio a ver el partido y apoyar a sus compañeros. A ver, primero que en el tema eminentemente del protocolo, yo no tengo nada que ver con el protocolo, tanto así que yo no puedo estar ahí abajo. Yo no tengo nada que ver, yo bajo después del partido. Hay un comité organizador, un comité que se encarga del protocolo y ellos son los que tienen que dar explicaciones al respecto. Nosotros como dirección deportiva no tenemos nada que ver en eso y no puedo dar ninguna explicación al respecto. Pero en el caso de los jugadores sí puedo dar una explicación. Tapia estaba en el avión viajando, o sea que Tapia no podía estar en el partido, ya estaba viajando de regreso a España. Y Canchita pidió tarde, porque en un primer momento no iba a ir. Y cuando pidió, ya tenía que volver a pasar por las pruebas moleculares y todas estas cosas que se necesitan para estar en ese sector. Entonces, en el tema de los jugadores sí puedo contestar, en el otro tema no puedo contestar, no es de mi incumbencia. José Lara, del diario Trome. ¿Hasta qué punto el profesor Ricardo Gareca evaluó la posibilidad de dar un paso al costado al frente de la selección peruana? Bueno, esto ya lo contesté al comienzo, ¿no? Creo que fue Horacio Zimmerman, que me hizo esta pregunta por la molestia que se vio en Ricardo. Querido Guachano, cuando pasan estas cosas, el técnico en ese momento se le pasa muchas cosas por la cabeza. No te imaginas cómo las ideas revolotean y viene algo que muchas veces lo hemos conversado, viene lo que se llama la soledad del técnico. En los momentos en que se dan este tipo de partidos, estas derrotas, al técnico muchas veces se le pasa por la cabeza esa soledad, entra en esa soledad y posiblemente quiere tomar decisiones en ese momento y por sí solo. Pues bien, nosotros, para eso estamos, los que estamos alrededor, los amigos de Ricardo, el cuerpo técnico de Ricardo y yo como director deportivo y como amigo de Ricardo también. Nosotros hemos estado durante la semana con él, hemos charlado largo y tendido y le hemos hecho ver la importancia que él tiene. Yo particularmente le he hecho ver la importancia que él tiene dentro de que es el éxito de este equipo, del éxito que ha tenido este equipo y la persona idónea, insisto, para sacar esto adelante es él. Así que se puede haber dado, como no se puede haber dado esto que dices, pero lo importante es que Ricardo se queda en Perú y estoy seguro que nosotros vamos a salir adelante. La siguiente pregunta es de Renzo Bravo de Rueda, del diario Depor. Juan Carlos, ¿crees que este es uno de los peores momentos de la selección en la era Gareca? A ver, no olvidemos cuando empezamos la eliminatoria pasada, no podemos olvidar eso. Fue muy similar y salimos adelante. Nos pusimos fuerte y fuimos de la idea en ese momento, y más que nunca ahora, que los procesos se hacen para cumplirse, no para dejarlos de lado. Entonces, ya hemos pasado por momentos como el actual. La diferencia radica en que Ricardo en un determinado momento también cortó un chip que teníamos y apeló a un grupo de chicos que inclusive actuaban la mayoría en el torneo local y que ahora casi todos actúan en el exterior. Posiblemente no en las mejores ligas del mundo, pero sí en el exterior. ¿Estamos?
Esa es quizá la diferencia. Esa es quizá la diferencia. Entonces, ahora, ese grupo de muchachos que nos dieron esa alegría, tienen que entender que mucho va a depender de ellos mismos. Mucho va a depender de la actitud con la que vengan los próximos compromisos, si es que Ricardo, me refiero a todos los que va a llamar Ricardo, ¿te das cuenta? A los que va a llamar Ricardo. Entonces, la diferencia radica en que Ricardo apeló a un grupo de chicos que no eran llamados mucho a la selección y ahora no es que tengamos un gran número de jugadores, no tengamos un número mayoritario de jugadores. ¿Estamos? Esa es la diferencia. La convocatoria de la Padula obedeció a que Perú aún no encuentra delanteros de élite a nivel mundial como Guerrero y Farfán. A ver, no nos olvidemos que la Padula estuvo en los planes desde el 2015 y por cuestiones de nacionalidad no podía venir. Acá nos olvidamos que Ricardo, uno de los primeros viajes que hizo al exterior fue a Italia para reunirse con Gianluca Lapadula. Y Gianluca Lapadula tenía otras ideas en ese sentido, y tanto así que después fue llamado a la selección de Italia. El tema en FIFA de los jugadores que pueden actuar por un seleccionado, que viven o que han nacido hijos de padres, como en el caso de Lapadula, de padres peruanos o de madre peruana, cambió un poco y era mucho más fácil ahora, y Lapadula habló con Ricardo y tuvo sus papeles. Y entonces Ricardo lo llama. ¿Por qué? Porque lo necesita. Es un jugador importante, va a ser un jugador importante para la selección. Insisto, con la capacidad que él tiene y con el deseo que él tiene de jugar acá en Perú, nos va a servir y mucho. Nos va a servir y mucho. Entonces, por eso es que lo llama. Por eso siempre decíamos todos nosotros, ¿y por qué Lapadula no? Porque no era elegible. Porque era italiano, sus papeles, perdón, eran italianos, pero ahora que él ya tiene los papeles peruanos y FIFA lo declara elegible por los cambios que tuvo en su legislación, en este tipo específico, en estas normas específicas, pues bien, se le llamó, así de siempre. Ricardo decidió llamarlo. Bueno, hemos tenido la mala suerte de que hemos tenido dos partidos chatos, y él ha sido parte en los dos partidos, muy poco en uno y prácticamente en el otro, pero va a ser un jugador más que importante en lo que signifique las eliminatorias. ¿Cuánto perjudicó a la selección la ausencia de Paolo Guerrero en estos 4 primeros partidos de las eliminatorias? De Paolo y de Jefferson, diría yo. De Paolo y de Jefferson. El caso de Paolo es un caso a ver, yo hablaba de esto del cambio de chip que hubo en un determinado momento y Paolo tuvo que pasar de ser un jugador dentro de lo que se llamaba los Cuatro Fantásticos a ser el capitán de la selección y a ser un poco el referente de este seleccionado, y hizo un trabajo espléndido. Entonces, para nosotros, además de la capacidad técnica de Paolo, a nosotros nos sirvió mucho eso y Jefferson, cuando nuevamente vuelve a la selección, son jugadores de una jerarquía de un nivel superlativo. Entonces, casi todas las selecciones tienen este tipo de jugadores, y sí los necesitamos, por supuesto que los necesitamos, y quizá algunos, como tú, que me hace esta pregunta, piense que nos puede haber afectado. Es posible que nos pueda haber afectado. Y si tú haces un análisis frío, el suplantar a Paolo y suplantar a Jefferson no es sencillo, no es fácil. Entonces, toquemos madera, que para marzo ya podamos contar con ellos
y así ampliar ese universo que teníamos de jugadores de jerarquía para poder jugar los siguientes partidos completos. ¿Viajó Ricardo Gareca a la Argentina ya? Si no, ¿cuándo lo hará y por cuánto tiempo? Algunos llegaron a decir que se iba a la Argentina en señal de hartazgo. Sería bueno aclarar estas cosas. No, lo de que se iba a la Argentina en señal de hartazgo, esto ya lo comenté, Pierre, no... ya les he dicho, por la cabeza de los técnicos cuando se dan este tipo de situaciones pasan muchas cosas por la cabeza, pero Ricardo está con nosotros y nosotros tenemos que estar felices de que él se mantenga al frente de este grupo. ¿Cómo es el comienzo de la pregunta? ¿Sí ya viajó? No, todavía no ha viajado. No ha viajado, va a viajar. Va a viajar. ¿Cuánto tiempo? Seguramente la próxima semana. Él todavía está acá. En este momento yo estoy en la Videna con ustedes conversando y él está en su oficina con todo su cuerpo técnico reunido. Entonces él va a seguir charlando con nosotros, va a charlar seguramente también, ya lo hizo creo con el presidente y va a seguir charlando. Nosotros vamos a tomar nota de lo que se va a hacer de acá en más, pero necesita ir a ver a la familia. Ustedes, nosotros, no podemos olvidar que Ricardo está acá desde que empezó esto el mes de marzo y no necesita largamente que esté con su familia. Le va a hacer mucho bien, pero primero quiere dejar todo establecido acá con el cuerpo técnico con el que él trabaja, con nosotros, y seguramente la próxima semana va a estar viajando. Una gran diferencia de las últimas eliminatorias era que la selección tenía un psicólogo. ¿Cree que eso sea una de las cosas claves que le falta a Perú ahora? La selección peruana también sigue teniendo un psicólogo. Nosotros tuvimos el trabajo de Marcelo Márquez, pero ya no está más acá y posiblemente no vuelve a estar, no va a estar más acá con nosotros tampoco. Pero la selección sigue trabajando con un psicólogo y que hace un trabajo muy profesional. Entonces, a ver, cada vez que se pierde de la manera como hemos perdido estos últimos partidos, comenzamos, es fácil buscar excusas extra cancha. Centrémonos en que este equipo ha perdido con Chile y ha perdido con Argentina jugando de esa manera porque hemos jugado mal. Insisto que el trabajo profesional del psicólogo no es el que te va a hacer tampoco ni ganar ni perder, nada que ver, es simplemente un sostén para el técnico, un sostén para algunos jugadores, y eso hay que dejarlo ahí en su sitio, en su justo medio, porque si no ganamos y decimos que no se ganó por el técnico sino por el psicólogo, y perdemos y perdimos esta vez por el psicólogo también. No es así. El fútbol lo hacen los jugadores, el fútbol es de los jugadores y tenemos que asumir nuevamente esa responsabilidad, con psicólogo o sin psicólogo. Con tu vasta experiencia, ¿cuál sería el camino o estrategia que se tendría que utilizar en la selección peruana para levantar el rendimiento psicológico de este grupo humano? El camino depende de cada uno de nuestros jugadores que son llamados a la selección, que vienen siendo llamados hace tiempo, que han sido llamados hasta este último momento. Ya dejemos de lado, todos somos mundialistas, dejemos de lado eso. Somos mundialistas, sí, fuimos al mundial después de 36 años, nos dieron una alegría enorme, la disfrutamos, pero ahora estamos con 4 partidos y con 1 punto. Dejemos un poquito de lado todo ese pensamiento vigorizante de que somos mundialistas. Si somos mundialistas, demostremos que somos mundialistas. Yo creo que el camino, la estrategia es levantar a este grupo
meterles mentalmente a cada uno de ellos que vuelvan a su... A ver, yo hablé un poco con ellos, esto antes del partido con Argentina, a su autenticidad, que nuevamente vuelvan a ser lo que nos demostraron en la anterior eliminatoria. Si ganamos o perdemos, esa es otra cosa, pero si dejamos en la cancha todo lo que tenemos que dejar, todos le vamos a agradecer, todo el Perú les va, como les estamos agradecidos por todo lo que hemos vivido. Esa es la solución a esto. Las eliminatorias sudamericanas son más que complicadas, son muy, muy, muy difíciles. Enfrentas a cualquier equipo que te puede ganar, pero tenemos que ser ese equipo competitivo que hasta hace poco lo fuimos. Con Paraguay fuimos competitivos, con Brasil fuimos competitivos. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta todos nosotros que estamos en la selección. De los 14 jugadores sub-20 que viajaron como sparring de la selección a Rusia 2018, solo Marcos López es el que ha sido considerado con cierta frecuencia en la selección mayor, casi 2 años después. ¿Cómo evalúa la evolución de estos jugadores y su proyección para poder considerarlos realmente en la selección absoluta? Bueno, primero, no necesariamente todos aquellos que pasan por una selección juvenil llegan a la selección absoluta. A ver, en Ecuador está pasando eso. Son fenómenos que se están dando. Ni en Argentina pasa eso, ojo, ni en Brasil tampoco. Todos los que están en una selección sub-17, muchos que están en una sub-17 de Brasil no están en una sub-20 de Brasil. Y muchos que no están, o casi todos de los que no están en una, que están, perdón, en una sub-20, pasan a la selección absoluta. Este fenómeno extraordinario se dio con Alemania, previo a su campeonato en Brasil, donde un grupo de jugadores fue de una sub-17, sub-20 y después a la selección absoluta. Es el ideal, pero no es fácil que se dé, no es fácil que se dé. A veces hay chicos que en esa edad rinden mucho y después, por X motivo, solo Dios sabe, no continúan con ese rendimiento de fútbol súper competitivo que se requiere para estar en una selección absoluta. Yo siempre digo que cuando un jugador es llamado a la selección es porque él se llama a la selección. Cuando un jugador es seleccionable es porque el técnico le ve cualidades en su equipo y posiblemente eso es lo que hemos vivido acá con este grupo que tú me estás diciendo. A raíz del rendimiento de Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz, se hicieron comentarios sobre la MLS, catalogándola como una liga de pobre nivel. ¿Crees que los seleccionados en la liga deberían buscar una liga más competitiva? Bueno, lo ideal hubiera sido ir a ligas mucho más competitivas, pero la MLS ha mejorado y vemos a jugadores de otros países que juegan en la MLS y que van a su selección y rinden, Ya Ricardo, si no me equivoco, en la última conferencia que tuvo, tocó el tema de lo que él hubiera querido personalmente con respecto a los jugadores que van al exterior. Pero esa es nuestra realidad. Y ellos, los jugadores, un jugador de fútbol llega a los 35 años y ya es prácticamente jubilado, se empieza a jubilar. Yo me retiré a los 35 años como jugador de fútbol. Tuve la suerte después de que continué en el fútbol como técnico y todavía estoy acá en el fútbol. Gracias a Dios, gracias a Dios. No es siempre así. Entonces, el jugador muchas veces prima en el jugador la parte económica porque no se empiezan a dar las oportunidades que él quisiera en países donde pueda rendir mucho más y o se pueda mostrar mucho más. Pero hay que pensar en el ser humano, y el ser humano también tiene la idea de que si no arreglo acá, después llego a la edad de retiro y no tengo con qué jubilarme. El jugador de fútbol así nomás no tiene jubilación.
Ya les he dicho, a los 35 años de un día para otro, deja de venir a entrenar y ya no recibe un sueldo grande a fin de mes. Y si no estás preparado para eso en todos los sentidos, te mueres. Es complicado. Lo ideal hubiera sido que actúen en ligas más competitivas, pero ese tampoco es el problema, creo yo. Creo que vemos inclusive jugadores que actúan en la liga, en la MLS, y que actúan por selecciones de otros países y bien, sin problema. Entonces, vuelvo a repetir algo que ya para terminar, tenemos que estar todos conscientes de algo. Cuando se pierde, buscamos siempre excusas fuera del fútbol. Y creo que no debe ser así. Seamos conscientes todos que lo que nos ha pasado a nosotros ha sido un bajón tremendo futbolísticamente hablando. Y que la única manera que tenemos que levantar es que levante el equipo. Y para que el equipo levante, tienen que retomar nuevamente sus inicios, tienen que retomar cómo empezamos acá en la selección. Ricardo tiene toda la sapiencia para hacerlo desde su chamba, desde su puesto de director técnico, de líder de este grupo, pero va a depender mucho de cómo nosotros, como los jugadores, afrontemos lo que se viene de acá en más. De acá en más necesitamos hombres, necesitamos temperamento, necesitamos estar todos juntos para que esta selección pueda ser lo competitiva que fue hasta no hace mucho.